Bienvenidos nuevamente al canal. Un saludo para todos. En ocasiones, cuando se inspeccionan equipos que están en servicio con el objeto de detectar imperfecciones del servicio, como por ejemplo ataque por hidrógeno, corrosión bajo tensiones, termofluencia o corrosión, algunas veces nos encontramos con defectos de fabricación en las soldaduras que no fueron detectados en su oportunidad. Particularmente es de interés el defecto de falta de fusión o fusión incompleta por el tipo de defecto y consecuencias que puede traer. Cabe destacar que la mayoría de las normas de fabricación y construcción por soldadura de equipos presurizados considera a este defecto una discontinuidad rechazable, es decir, un defecto que debe ser reparado. Hay algunas excepciones, como la norma API 1104 para ductos, soldadura de ductos, que permite cierta tolerancia en soldaduras circunferenciales. Igualmente la norma ASME B31.3 para líneas categoría D, es decir, de bajo riesgo, también permite una tolerancia en este defecto. En todo caso, cuando el defecto se detecta, lo ideal sería reparar. Sin embargo, no siempre es posible hacerlo debido pues a las condiciones del proceso, al estado del material, disponibilidad de equipos, etcétera, ¿no? Entonces, pero hay que tomar decisiones de cómo evaluar ese tipo de defecto y si el mismo pone en peligro la integridad del equipo y la operación. En este video vamos a presentar algunas consideraciones para la aceptación o rechazo de falta de fusión detectada en soldaduras de equipos que están en servicio, de tal manera de poder garantizar la integridad estructural del equipo, la seguridad de las operaciones y que el mantenimiento se realice en forma oportuna y eficiente. Si este tema te interesa, sigue allí. Favor compartir con algún colega que le pueda interesar. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a proceder entonces con el video. ¿Qué es la falta de fusión? Es un defecto plano tipo grieta. El metal fundido de soldadura no se integra o funde con el material base o con otros cordones de soldadura. Generalmente se le considera defecto ya que pueden provocar concentraciones de esfuerzo, propagarse y ocasionar fallas en equipos presurizados. Es fundamental su correcta evaluación en función de las condiciones de operación, estados de esfuerzo, características del material y las consecuencias de una falla. Puede presentarse de manera interna entre soldadura y metal base o entre pases de soldadura, pero también puede ser conectada a la superficie o superficial entre soldadura y metal base. Causas de la falta de fusión: mala preparación de la junta, técnica de soldadura inadecuada, dificultad por posición horaria o acceso, proceso de soldadura susceptible, descontrol de los parámetros de soldadura, aporte de calor insuficiente, mala limpieza de la junta, soldador no calificado para el trabajo. Se detecta mediante técnicas de ensayo no destructivo como tintes penetrantes para detectar defectos superficiales abiertos a la superficie, partículas magnéticas que permiten detectar falta de fusión superficial y cercana a la superficie en materiales ferromagnéticos. La radiografía permite detectar falta de fusión superficial e interna y definir su longitud. La orientación del defecto respecto a las de radiación afecta la capacidad de detección. El ultrasonido permite detectar falta de fusión superficial e interna y es una técnica muy adecuada para medir la longitud y profundidad. Es más sensible que la radiografía para la detección y dimensionamiento de falta de fusión. Consideraciones: esfuerzos presentes en la soldadura. En un cuerpo cilíndrico sometido a presión interna tenemos el esfuerzo longitudinal y el esfuerzo circunferencial. El esfuerzo longitudinal normalmente es la mitad del esfuerzo circunferencial.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta los esfuerzos secundarios causados por fuerzas axiales, flexión, esfuerzos térmicos y esfuerzos residuales de soldadura. En soldaduras longitudinales, generalmente la falta de fusión es inaceptable en todas las normas. Por el contrario, para las soldaduras circunferenciales, algunas normas permiten una aceptación limitada. La falta de fusión en soldaduras es inaceptable bajo las siguientes normas: ASME sección 8, recipientes a presión; API 620, tanques soldados de almacenamiento a baja presión; API 650, tanques soldados para almacenamiento de crudo atmosférico; API 5L, tubería de línea; y el ASME B31.3, líneas de proceso, categoría normal, M y servicio severo. En las siguientes normas existe una aceptación limitada de la falta de función en soldaduras circunferenciales. ASME B31.3, líneas de proceso, líneas categoría D, longitud máxima permisible 1.5 pulgadas. El ASME B31.4 y ASME B31.8 para ductos se rigen por el criterio de API 1104, que permite una longitud máxima de 1 pulgada cuando la falta de fusión es conectar a la superficie, y 2 pulgadas cuando es interna. ¿Cómo proceder cuando se detecta un defecto de falta de fusión inaceptable por fabricación en un equipo durante el servicio? Opción: reparar, reducir presión o dejar el defecto y monitorear. Entre los aspectos a considerar estarían dimensiones del defecto, condiciones operacionales presentes y futuras, propiedades del material, resistencia y tenacidad, esfuerzos primarios y secundarios, esfuerzos residuales de soldadura, modelo de cálculo y nivel de evaluación, y las consecuencias de una falla en función de un análisis de riesgos. Las dimensiones de la falta de fusión a considerar son la longitud, la profundidad, la orientación axial o circunferencial y la localización superficial o interna. El estudio de tolerancia define la permanencia o reparación del defecto con base en una evaluación nivel 1, 2 o 3 según API 579, parte 9. El nivel 1 es el más conservador, con limitaciones para su aplicación. Se aplica en casos simples, identificación de defectos críticos, evaluaciones rápidas en campo y establecimiento de prioridades de reparación. Entre la información que requiere tenemos entonces las dimensiones del defecto y localización, temperatura de referencia, resistencia de excedencia del material y el criterio de aceptación, que es un gráfico que incluye la norma. El nivel 2 es menos conservador, pero requiere cálculos más elaborados. El análisis más detallado, aplicable en estados de esfuerzo más complejos, considera las propiedades del material y optimiza el plan de mantenimiento y reparación. Entre la información que se requiere tenemos entonces las dimensiones de localización del defecto, el cálculo de los esfuerzos primarios y secundarios, la resistencia mecánica y tenacidad de la fractura, análisis con mecánica de fractura y el criterio de aceptación, que es la curva FAT. A continuación vamos a presentar la evaluación de falta de fusión en un ducto de 16 pulgadas detectada en servicio, tanto para la soldadura longitudinal como para la soldadura circunferencial. Estamos hablando de una falta de fusión de 1 pulgada considerada pasante, en este caso en la soldadura circunferencial, aplicando el nivel 1, y el gráfico, la figura correspondiente de la norma nos indica que la longitud máxima permisible es de media pulgada, por lo tanto el defecto se considera no aceptable. Para la soldadura longitudinal igualmente, utilizando el gráfico correspondiente, también el valor permisible de longitud es de media pulgada, por lo tanto tampoco cumple con el requisito. En conclusión, no se acepta la falta de fusión de 1 pulgada de longitud en ninguno de los dos tipos de soldadura basado en el nivel 1. En el nivel 2, y considerando la presión de diseño de 900 psi, tenemos que el punto me está cayendo por debajo de la curva FAT, que es la referencia que vamos a utilizar en este caso, y se considera entonces que el defecto cumple, por lo tanto se considera que el defecto es estable bajo nivel 2. Para la soldadura longitudinal, para la misma presión de diseño,
tendríamos que el defecto, en este caso el punto, nos está cayendo por encima de la curva FAT, por lo tanto no cumple y se considera que el defecto es inestable. ¿Qué alternativas tenemos en el caso de la soldadura longitudinal? Una opción sería reducir la presión, la otra es precisar las dimensiones del defecto, es decir, la profundidad. Si consideramos una reducción de presión a 500 psi, tenemos que el punto nos está cayendo sobre la curva, por lo tanto se considera que cumple y el defecto entonces se consideraría estable para una presión menor a 500 libras. Si manteniendo la presión de diseño, pero afinando la profundidad y considerando que sea el 70% de profundidad, vemos que el punto nos cae por debajo de la curva FAT, lo cual sería entonces el defecto estable siempre y cuando su profundidad sea menor al 70%. Vamos a ver qué dice la norma API 1160 sobre el criterio de aceptación de un defecto de manufactura o construcción. Cualquier condición de fabricación o construcción que una evaluación de ingeniería reconocida por la industria o un análisis técnico, que sería equivalente a la API 579, que demuestre que es estable y para la cual las condiciones de operación no han cambiado significativamente desde la última prueba de presión exitosa, se consideraría entonces aceptable. Conclusiones. Cuando se detecta una falta de fusión durante la fabricación de un equipo, deben respetarse los criterios de aceptación-rechazo del código norma aplicable para mantener el nivel de calidad exigido. Por otra parte, cuando la falta de fusión se detecta en un equipo ya en servicio y es rechazable por el código de fabricación, se puede realizar un estudio de tolerancia de defectos según API 579 ASME FFS1 para determinar si se puede mantener el defecto, reparar o modificar las condiciones de operación. Los ejemplos presentados en este video demuestran pues la manera de proceder y los resultados que se pueden obtener. Y de esta manera hemos llegado al final de este video. Espero que la información técnica suministrada le haya sido de utilidad y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que la pasen bien.